Aquí se inicia su espacio preferido de noticias, comentarios, entrevistas, política y deportes. Enlazado. Fragante estos muchachos. Bueno, señores, gracias por permanecer con nosotros. Ustedes saben que el gobierno nombró nuevos ministros. Entre ellos tenemos a Víctor Esteve, que ha sido nombrado ministro de Medio Ambiente en sustitución de Domínguez Brito, quien renunció al cargo para dedicarse a actividades políticas. Entonces, vamos a ver cómo Esteve podría manejarse. Ustedes saben que él ha tenido un cargo importante en lo que es el Ministerio de Agricultura, que de una forma u otra tiene una concatenación con lo que es el medio ambiente. Por otro lado, también se nombró a Rafael Sánchez Cárdenas, como ministro de Salud Pública. Y la verdad es que le ha tocado asumir esa posición en un momento en que la salud pública en el país se encuentra bastante cuestionada y en una situación extremadamente difícil. Tenemos que pausar. No, que no hay pausa ahora. Ok. En una situación extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque se han producido una serie de conflictos dentro de esos ministerios que llevan desde la muerte de algunos niños neonatales, así como la sustracción de medicamentos en algunos hospitales, robo de niños y lo que es también hasta cierto punto conflicto entre los gremios del sector salud con el ministerio, que dicho sea de paso, han menguado en los últimos tiempos. De Rafael Sánchez Cárdenas, dentro del ámbito de la salud, es poco lo que se conoce de él, ya que éste tenía una trayectoria como viceministro de Educación Superior. Entonces, este cambio abrupto realmente hace que muchas de las personas tengan desconocimiento de cuál podría ser su accionar. Yo creo que en un momento tan difícil como se encuentra ahora la salud dominicana, porque muchos de los sectores que convergen en ella, incluyendo los administradores de fondos de pensiones, entre otras cosas, que tienen pingües dividendos ahí, pero no han sabido armonizar lo que es la retención de los recursos con la implementación de planes que le permita a los trabajadores enfermos tener soluciones de salud. Y hablando precisamente de eso, hay que destacar que se encuentra Rafael Sánchez Cárdenas con que hay dentro del colegio médico una directiva recién instaurada, por lo que uno espera ahora de este ministro, de quien dicen ser una persona que tiene ciertos niveles de sensatez, una persona que tiene ciertos niveles de sensibilidad humana, que puedan reunirse con el presidente del Colegio Médico Dominicano y que juntos traten de armonizar y buscar la solución para muchos de los problemas que están abatiendo a la sociedad, sobre todo muchas de esas enfermedades que provienen del vecino país de Haití.
Entonces, siempre los cambios, sobre todo en una coyuntura como esta, pudiéramos decir que son importantes. Nosotros aquí siempre hemos colaborado de una forma u otra con la ministra de Salud, en ocasiones resaltando las cosas buenas que ella hizo, en otras llevándole la crítica constructiva que podían ayudar para un sano ejercicio de su gestión. Ya a la edad que tiene la ministra, en ocasiones la persona tiende a querer concentrarse más en los problemas familiares, sobre todo cuando hay una acción que hasta cierto punto no es ella la única responsable de los males que afectan a la salud dominicana, porque hay que entender que el Estado dominicano se abocó a un plan, pudiéramos decir, bastante agresivo en lo que es en términos de educación, y consistió en la reparación de manera simultánea de unos 47 hospitales. Y ustedes saben que un cambio brusco de esa naturaleza, una remoción así, conlleva demasiado sacrificio. Y ante la muerte de muchos infantes en los diferentes hospitales, la población dominicana no pudo encontrar en la ministra de Salud una explicación convincente. Si ustedes recuerdan bien, como ustedes podrán recordar, ustedes saben que en una ocasión el presidente de la República se mostró sensible por unos niños que murieron en un fin de semana, que a pesar de eso, como quiera, siguen muriendo niños y probablemente no le hayan llamado tanto la atención al presidente de la República, pero ella llegó en una coyuntura como esa de unos niños muertos en el Angelita, y ahora precisamente sale en una circunstancia donde también están falleciendo una serie de niños, inclusive hasta por mal manejo de alimentación, que se habla de unos niños recién nacidos a los cuales lo alimentaron con compota y harina, que no pudo resistir, que murió. Otro de los cambios efectuados es en el Ministerio de Agricultura. Ustedes saben que Osmar, porque tiene el nombre distinto, Osmar Benítez, viene de hacer un trabajo en la Junta Agroempresarial, y no es un secreto para nadie de que ese cargo él venía deseándolo desde hace mucho tiempo. Bueno, pues Omar Benítez tiene la oportunidad de poner en práctica todas esas teorías y esos conocimientos que él tiene, porque la verdad es que hay que destacar que es un buen técnico. Ojalá que el gobierno pudiera suplirlo de los recursos necesarios para que su labor en el Ministerio de Agricultura sea recordada por la población dominicana, porque la verdad es que independientemente del trabajo que pudiera hacer Ángel Esteve al frente de ese ministerio, como que realmente ha faltado algo más que la voluntad. Pudiéramos decir que también ha faltado recursos y que ha faltado inclusive coordinación en lo que es la producción nacional. Porque no es verdad que mientras nosotros estemos viendo, sobre todo en el área de los cítricos, que se quiso justificar de que hay una plaga a la cual le llaman el Hércules, si no me es infiel la memoria, que ha estado destruyendo las plantaciones de los cítricos, nosotros podemos ver cómo en las góndolas de los supermercados están llenas de productos extranjeros. Ustedes ven, sobre todo con esos víveres que ustedes ven encerados, señores, eso indica
que esos productos están siendo importados de otros países, cuando nosotros tenemos aquí la suficiente cantidad de terreno con vocación agrícola para la implementación de la siembra de esos productos, donde nosotros tenemos un mal llamado plan de visita sorpresa, donde supuestamente el Estado hace cuantiosas inversiones en términos de agricultura. Pero vemos también la carencia de muchos artículos y la improvisación, sobre todo, de la importación de productos que en la República Dominicana están aptas para la cosecha, que son productos que están dentro de su temporada. No sé si ustedes recordarán el caso de Leonardo Falla y el ministro Esteve, que Falla incluso dio una serie de declaraciones e hizo unas afirmaciones que en términos legal no pudo sustentar, pero que sí sirvieron de referencia para que uno pudiera ver cómo es que anda la agricultura en el país, cómo es que andan las importaciones de esos productos y cómo es que personas ligadas inclusive al mismo Estado se hacen gerentes de negocio mientras ocupan posiciones públicas. Entonces, es un buen momento para sentarse, repensar y dentro de todos y cada uno de esos ministerios poder encaminar al país por un sendero claro, por un sendero que pudiéramos nosotros sacarle provecho dejando exenta la politiquería, porque muchas veces en ese afán denodados de querer dar a entender que las cosas marchan bien, a veces se disgregan esfuerzos que pueden realizarse. Yo espero que dentro de ese Ministerio de Agricultura, Osmar Benítez, que es una persona que se ha caracterizado por tener un buen conocimiento y quien dice tener una relación muy buena con la gente del campo y que dicho sea de paso, también trabaja en un programa orientando acerca de lo que es la producción nacional, de cómo debe ser, que ponga en práctica esos conocimientos, que trabaje en sintonía con las diferentes asociaciones de productores y que en los momentos en que esos productores estén tratando de impulsar sus productos y ponerlo en el mercado nacional, que no se aparezca entonces una importación de productos similares que pueda tumbarle el precio. Otro de los ministros que fue designado, o mejor dicho, un ministro que fue relevado de su puesto, fue el ministro de Cultura. Sobre este ministro hay muchas personas que se sienten satisfechos con su salida al frente de ese ministerio. Sobre todo muchas personas que dentro del ámbito de la cultura tenían proyectos educativos, sobre todo esos profesores de la escuela de música típica, lo de teatro, los de danza y de otros renglones que a diario tenían conflicto con el ministro de Cultura
porque muchos de esos planes que tenían de desarrollo para el implemento cultural fueron diezmados, fueron anulados por dicho ministro. Ese ministerio cuenta con personas preparadas, personas sagaces, que tienen conocimiento en las diferentes ramas del arte, que no debe ser visto desde la concepción ideológica que anteriormente se veía, sino que hay que darle el verdadero sentir a lo que es la cultura dominicana. ¿Cuáles son los planes que durante ese ministerio se pudieron realizar que pudiera permitirlo a nosotros como país, a modo internacional, tener la frente erguida y decir que se creó tal o cual actividad? Ese transcurrir del pasado ministro de Cultura no le permitió al país tener unos legados que puedan resaltarse. Vamos a ver ahora cómo Eduardo Servan, que ha sido designado en su lugar, puede armonizar con esos sectores y poner a la República Dominicana en el sitial que hace mucho tiempo ha venido retrocediendo y cayendo. Ojalá que nosotros podamos elevar los niveles culturales, y aunque no es una función específica del ministro de Cultura, porque realmente las transformaciones que tienen los pueblos en el ámbito cultural tiene que ver mucho con lo que es la formación de la sociedad. Pero, señores, ustedes han podido ver que unos años atrás, en los años 80, en los años 90, usted iba a cualquier sector y usted se encontraba con diferentes clubes culturales donde se hacían manifestaciones de actos líricos, presentaciones de obras de teatro, poesía, coreada y una serie de actividades que nosotros necesitamos reincorporar en la sociedad. Porque en la medida que hacemos esa reincorporación, estamos contribuyendo a que ese lenguaje de bajo mundo, ese lenguaje con el que se expresan nuestros artistas urbanos, con una crudeza increíble que no le permite a usted poder escuchar en un lugar decente y que no son aptos para menores, empiecen a cambiar. Es promoviendo justamente la cultura que se logra ese tipo de conciencia de que la persona empiecen a construir dentro de sus canciones argumentos que verdaderamente sean agradables, sean melodiosos para el oído. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. El resumen especial de Enlazado. Muy pronto, un hecho trascendental en el municipio. Nace una nueva estrella que destella luz de esperanza. Cada gota de agua que producimos cuenta y cuesta mucho llevarla hasta tu casa. En Corabo estamos trabajando para lograr que todos tengamos un servicio eficiente de agua potable. Ahorremos agua para que todos podamos tenerla.
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica. Coraabo. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Especial enlazado. Gracias por permanecer con nosotros. Los Estados Unidos le hicieron un aporte al gobierno de Colombia como una forma de ellos poder amortiguar la migración masiva de venezolanos a su país para aligerarle un poco la carga. ¿Por qué? Bueno, porque los países fronterizos que tienen a su lado determinados países con cierta gravedad en términos económicos, merecen que la comunidad internacional los ayude. Y ese es, señores, el caso de Colombia con Venezuela, que anteriormente era la inversa. Los colombianos migraban hacia Venezuela y los venezolanos resguardaban su frontera, su territorio, porque tenían un mayor nivel de desarrollo. Y ustedes han podido ver cómo esos presidentes venezolanos, que independientemente de ser una potencia petrolera, también tenían en su portafolio de negocio la incorporación de otros activos que hacían grandes aportes al Producto Bruto Interno. Esos renglones, sobre todo de la minería, fueron menguando, así como también el de la agricultura. Y Venezuela se fue quedando básicamente con el petróleo. Después que por un asunto de política, los Estados Unidos, mediante estudios, descubrieron lo que es el fracking, que como su nombre lo dice, significa rotura. Pudieron descubrir, pudieron descubrir que independientemente de todo el uso que se ha dado durante toda la historia al petróleo,
ninguno de los pozos petroleros ha podido, se le ha sacado más del 30%. Y el mito que teníamos nosotros de que el petróleo se está acabando y que esa política estimulada por los países de la OPEP podía permitir que nosotros, los que no tenemos explotaciones petroleras, entráramos en un nivel de pánico y ellos podían manipular los precios a su antojo. Ya ahora esa apuesta, esa publicación que se hizo acerca del fracking provocó que se deprimieran mucho, que se desplomaran los precios del petróleo. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, a pesar de que ellos compran petróleo, son de los que tienen más petróleo dentro de su reserva. Sin embargo, ellos lo compran y mantienen intacta su reserva. Pero cuando la OPEP y los países productores de petróleo vieron este descubrimiento y que había la firmeza de parte de ellos de explotarlo, lo que hicieron fue lo siguiente. Dijeron, bueno, tú a través del fracking pretendes extraer tu petróleo. La extracción te sale a tanto. Y esos países ricos de la OPEP, de la Arabia Saudita y esos lugares, decidieron entonces bajar los precios para desestimular esa extracción. Como ellos tienen dinero suficiente, han podido soportar la embestida de la baja de esos precios. Pero Venezuela no tenía una economía lo suficientemente blindada para eso. Y es básicamente donde se ha traído esta crisis y ha promovido y provocado que ese hermano país, que en muchas ocasiones le dio albergue a los dominicanos y que le ha dado mucha ayuda históricamente, haya caído en la debacle económica que está. Hoy, los ciudadanos venezolanos andan por el mundo entero buscando fuentes de empleo y cómo sobrevivir y escaparse de la crisis que se está generando en su país. A pesar de todo, el presidente Maduro, que había convocado para unas elecciones que de hecho se van a efectuar en este mes, se mantiene con ciertos niveles de firmeza y difícilmente Maduro pierda las elecciones en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, esos gobiernos corruptos como el de él, que son atropellantes de los derechos humanos, tienen una tesitura, y es que promueven a través de su gobierno una serie de ayudas y de planes sociales para las personas carenciadas que utilizan como su espada de Damocles o una A debajo de la manga. Y cuando en un momento dado se ven apretados, ¿qué es lo primero que promueven dentro de su política? Es que todos esos planes sociales se van a echar por la borda y que quien venga lo va a suprimir. Y las personas que son muy pobres creen en esas amenazas y suelen votar por esos gobernantes que les gusta promover esos planes sociales. Es difícil que pueda Maduro perder
Sobre todo porque se le estaba cuestionando a su gobierno poca flexibilidad, poca apertura para las elecciones. Y él, dicho sea de paso, que lo que se le pedía era eso, la adelantó. Hoy, el clamor que tiene el pueblo venezolano es otro. Y es que en los actuales momentos no existen las condiciones para celebrar unas elecciones diáfanas, unas elecciones que le permita a los votantes poder hacerlo con todas las garantías legales. Ese es el clamor, ese es el grito que hay ahora. Y fíjense que esos gobernantes tienen en ocasiones la misma tónica. Ustedes han podido ver cómo gran parte de los recursos del Estado nuestro aquí se invierten en esa base impositiva de ampliar el horizonte y de ayudas gubernamentales. Ese es un plan que tienen muchos gobiernos de la derecha. Por eso es que en una ocasión, creo que era Miguel Vargas Maldonado era el candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Dominicano, y se tejió una campaña de que se le iban a suprimir todas esas ayudas sociales que se le daba a la población, y el asunto llegó a un extremo tal que provocó que ese candidato del partido contrario se inventara una tarjeta similar a la de Solidaridad para empezar a entregársela a las personas, para que tuvieran la confianza y la garantía de que si él ganaba, no iba a quitar esos planes sociales. Eso es algo que es completamente nocivo para la sociedad. Yo traigo a colación este tema para volver hacia Venezuela y decirle que si ustedes ven que ahorita proclaman al presidente Maduro como presidente nueva vez en el hermano país de Venezuela, que no vayan a creer, señores, que se trató probablemente de un fraude electoral, sino de una estrategia que se está utilizando en muchos países, sobre todo los gobiernos corruptos, para tener maniatado a las personas pobres. Cualquier coincidencia de ese accionar de Maduro con nuestro país, véanlo como una simple coincidencia. Vamos a hacer una pausa y regresamos. El resumen especial de Enlazado. Muy pronto, un hecho trascendental en el municipio. Nace una nueva estrella que destella luz de esperanza. Cada gota de agua que producimos cuenta y cuesta mucho llevarla hasta tu casa. En Coraabo estamos trabajando para lograr que todos tengamos un servicio eficiente de agua potable. Ahorremos agua para que todos podamos tenerla. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica, Coraabo.
Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Especial enlazado. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Señores, uno ha podido notar que en los últimos tiempos se están robando niños de los hospitales. Entonces, sobre esa versión se han tejido varias teorías. Uno de los casos más recientes se dio en un hospital. Ojalá que el señor director pudiera ilustrarnos con las imágenes de la joven a la cual se le acusa de haberse robado el niño, que de hecho las explicaciones que ella da no son del todo convincentes. Ella dice que tenía mucha presión por parte de su esposo de que quería tener un niño, el cual ella no podía darle. Entonces, llegó un momento en que ella le fingió el embarazo. Y como había que sustentar esa teoría de embarazo, entonces, mírenla ahí. Esa es el retrato hablado de la mujer que se robó la niña. Entonces, lo que ella hizo fue fingir que había dado a luz como si se tratara de una telenovela, que se robó esa niña y llegó a la casa como que era hija de ella para poder satisfacer el deseo de su esposo. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es la siguiente. ¿Por qué hay tantos niveles de vulnerabilidad en los hospitales? De que una persona puede entrar, llevarse un niño y salir como Pedro por su casa sin ningún tipo de consecuencia. Cuando me refiero a sin ningún tipo de consecuencia es a la facilidad que existe para eso. Uno construyendo teoría pudiera decir que esos servicios públicos, como la persona no tiene que pagar, bueno,
pues no tiene esas grandes dificultades. Porque si usted va saliendo con un niño recién nacido en la clínica, alguien lo para y lo primero que trata de asesorarse es si usted pagó el dinero por concepto de ese parto. Usted tiene que salir con una de alta en la mano, mire. Ese es mi de alta, mire. Ese es el pago que yo efectué. Entonces, hay que empezar a tomar medidas. Eso lo digo a propósito del nuevo ministro de Salud Pública. Hay que empezar a tomar medidas para resolver esos problemas de los niños que se roban en los hospitales, como también ponerle un stop a otro de los problemas que se están dando, y es la gran cantidad de menores embarazadas que van a los diferentes hospitales. Pero si una persona llega con una herida de arma blanca o de bala, en los hospitales hay un informe y ese informe es llenado de esa herida, de esa bala o de arma de fuego, y salen a buscar a la persona que proporcionó la herida. ¿Y por qué de las menores embarazadas no salen a buscar a esos adultos que le embarazaron? ¿Por qué no se puede hacer lo mismo para ese tema? Sencillamente porque hay muchos padres sin vergüenza que conocen claramente, inclusive, las relaciones que tienen sus hijas con personas adultas, pero que probablemente tienen un soporte económico que le garantice en cierta medida a ellas una estabilidad económica. Y eso no puede continuar de esa manera. Otro de los temas que nosotros queremos llamar la atención con relación a lo que son los hospitales públicos. Esos hospitales que son de autogestión, usted va con un problema y ellos son muchos los teriquitos que le ponen para aceptarlo a usted. Tiene que pagar, pero eso es si usted es dominicano, al igual también que cuando van a dar a luz esas mujeres, si son dominicanas, tienen que llevarle hasta la madre de los tomates, la palmita y todo, para ellos tener un registro, su registro de natalidad, cómo usted se ha estado atendiendo. Pero eso no sucede con los extranjeros que vienen al país. A ellos no se les solicita ningún tipo de registro. Y nosotros tenemos la poca fortuna, pudiéramos decir, y el desmadre de que a través de este medio y de otros más se han anunciado y se han dado los nombres de la compañía de transporte que trae esas nacionales haitianas a parir al país. Pero nosotros no hemos visto hasta el momento ningún tipo de requerimiento hecho por el Ministerio Público. Y se le ha dicho, y ellos no han sido capaces de desmentir esa parte. Pero el Ministerio Público ha estado inoperante con esa situación. Entonces, nosotros creemos que tenemos
que organizar nuestro país, empezar a hacer la exigencia del lugar, porque si usted va a los Estados Unidos y consume del sistema de salud las medicinas reservadas para ello, usted tiene que pagarla. Y si usted no anda en el momento con el dinero, no lo dejan morir, pero puede tener plenamente seguro que si ingresa nuevamente al territorio, entonces se la van a cobrar. Esto ha sido todo por hoy. Mañana, Dios mediante, estaremos con otra entrega más de su espacio Enlazado. Bye bye. Hasta aquí Enlazados. Mañana, al igual que hoy y a la misma hora, seguiremos llenando todas tus expectativas en noticias, comentarios, entrevistas, política y deportes. Hasta la próxima. Enlazados.